Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, ya jueves 26 de septiembre, vamos con información pregoneros porque en esta ocasión queríamos traerles este fragmento de video de la periodista Carolina Rocha de cómo pues pone en su lugar a Felipe Calderón, sí, el desmemoriado, que ahora salió en esta charla ahí en Europa para despotricar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, decir que vivimos en un narcoestado y también que todo él lo hizo muy bien en su sexenio, que él luchó contra el narcotráfico, que a pesar de todas las críticas, él hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, el desmemoriado, el cínico, hipócrita, sinvergüenza, que a unos cuantos días de que dicten ya sentencia para Genaro García Luna, de eso sí, de su exsecretario de Seguridad Pública, de eso sí no menciona absolutamente nada, junto a Aznar, junto a todos estos eurodiputados, eurocongresistas y demás, en estos foros que obviamente son de la derecha ahí en España. Vamos a escucharlo, mis estimados prononos, así lo pone en su lugar al desmemoriado Felipe Calderón Hinojosa. Pues sí, paso a paso en todo esto que salió a declarar en contra de Morena, en contra de la mayoría calificada, que fue una legalidad según Felipe Calderón. Vamos a escucharlo porque está peor que su esposa ahorita que es diputada aquí en la Cámara, mis estimados pregoneros. Vamos a verlo, así lo puso en su lugar Carolina Rocha. Ay, Felipe, ¿de cuál te tomas para que no compartas? Porque lo tuyo ya es peor que el delirius tremens o las alucinaciones que vienen por el exceso de Calderón. Lo que pasó con el expresidente de México en esta charla amigable con colegas de las derechas en la fundación del expresidente José María Aznar rebasa realmente la desmemoria, el apagón, como le dicen, el blackout. No, lo que él tuvo es una reescritura, de la historia. La memoria ya no tiene nada que ver. Él se imagina que lo que él hizo fue glorioso y lo que hoy ocurre es peor que Venezuela, Cuba, el vecino, el narcoestado, la putrefacción. A México se lo lleva el tren y se le olvida que él fue el primer piloto que nos encaminó al despeñadero. Hay una caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual, pero si hace 2 años en una mesa que coincidí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia ha caído. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando con el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. Pero yo muy orionda les decía, ¿de cuál te dejaste de tomar? Porque estás reescribiendo la historia, comenté. De entrada, porque tiene una capacidad de sacudirse su narcogobierno, porque hay que ser claros, el único de los funcionarios de más alto nivel en los últimos 20 años que está declarado culpable y perseguido por las leyes estadounidenses. Y además, el día de ayer se dio a conocer que la defensa de Genaro García Luna pidió una condena de 20 años en vez de cadena perpetua. Es decir, como dijo en la mañana el presidente López Obrador, un implícito reconocimiento de su culpa. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si
su abogado está planteando 20 años, está aceptando de que sí hay culpabilidad. Entonces ya lo que van a decidir es otro asunto, ¿no? Ya la autoridad tiene que ver pues el daño que se cometió, ¿sí?, a la sociedad, a nuestro país, también al informar que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos 6 años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no es culpable, pero un escrito amplio lo amerita el caso. Bueno, pues al señor Calderón se le olvidó y hasta dice que nadie combatió como él el crimen organizado y que cómo no le reconocen lo que él hizo, que ni los panistas se lo reconocen y que los muertos son de ahora y que los desaparecidos son de ahora. Y nada más hay que ser muy claros, hay muertos ahora, hay desaparecidos ahora, pero la gran explosión de muerte se dio, sí, con su narco gobierno, aunque se le olvide. Con 200,000 asesinados en 6 años, más 50,000 desaparecidos en 6 años. Y historias de terror, de complicidad del poder político con los cárteles más importantes. Nosotros combatimos con todo al crimen organizado y al narcotráfico, con todo. Me lo reprochan. Que Calderón, que ingenuo, que hay que enfrentar a la delincuencia con todo, hay que defender a las familias con todo. También los propios panistas, algunos los que están ahí. Entonces, y pues, aunque no se le hizo tanto caso a Calderón, porque la mera verdad es que el prestigio no es lo suyo, y además hablar desde la comodidad de un auditorio a modo, porque les digo yo que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, conocida como FAES, que es este think tank, como les dicen, o este nido de pensadores, es una fundación española que está muy ligada al Partido Popular. ¿Y qué es lo que hace? Trabaja ideas todas de la derecha política. Algunos dicen que es el laboratorio de ideas del PP. Una fundación que además recibe un dineral público. Y que yo creo que de alguna forma sería la única explicación para decir que Felipe Calderón, pues, pueda vivir sin su pensión presidencial, porque mantenidísimo está. Yo creo que Aznar, en un signo de amistad, pues le da su dinerito, su pocket money, como dirían, para que pueda vivir en España y desde España, sin poner un pie en México, hablar de esta manera tan tremenda del país. Miren, México ya es peor que Venezuela. Bueno, dejen Venezuela. No, que Cuba. Somos lo peor que hay en términos de democracia. Tragedia. Cuba también es el caso más grave porque es el punto más lejano ya. Yo quizá matizo mi afirmación de que México es el caso más grave porque
implica el paso de condición democrática a no democrática. Quizá me refiero a la altura de la caída en la que estamos. Y claro, el tamaño del país, 130 millones de habitantes, el país de mayor población de habla hispana, de mayor cultura hispana, en fin. A lo que voy es que hay una concatenación global de intereses y estrategias desde la izquierda populista, desde la izquierda imperial, que conecta a Rusia con Irán, con Cuba, con Venezuela, con México, con China en otro talante, pero en otra dimensión. Chile es otro imperio, más antiguo que todos los demás, pero que los conecta claramente. Bueno, pues el cúmulo de olvidos, de desmemorias, no paró ahí. Es que, de verdad que Calderón, pues impone nuevos récords. De verdad, de sinvergüenzada. Yo siempre uso el término de no hay que ser puerco, digo hay que ser puerco pero no trompudo. En el caso de Calderón, yo ya llegaría al punto de decir, ay Dios mío, no hay que ser puerco y tampoco rastrero, ponzoñoso, venenoso, resentido. Yo no sé qué animal podría aglutinar todas estas cualidades, pero ¿qué les digo yo? Un alacrán. Es una especie preciosa comparada con Felipe Calderón. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque en su desmemoria no solamente obvia completamente su papel en los términos de la fallidísima lucha contra el crimen organizado y el ensangramiento de México, no solamente obvia que el encargado de combatir al crimen organizado trabajaba para el narco, no solamente no responde a ninguna pregunta que plantea esta mañana el presidente, pero que nos hemos hecho todos los mexicanos. Bueno, y a ti que te decía García Luna, tú sí recibiste en tu escritorio, porque además hay muchos testimonios de esto, de que algunos funcionarios que estaban enfrentados con García Luna le denunciaban al presidente Calderón el involucramiento de su supersecretario, de su número 2, por quien terminó teniendo incluso hasta un pleito diplomático en la cosa esta de Florence Cassés, si bien recuerdo, y acabó peleadísimo con Sarkozy, el chaparrín aquel, era de chaparro a chaparro y se lo fregó el chaparro de Francia. Pero bueno, les decía yo que llega a ser tan olvidadizo que cuando decide hablar de que hemos vuelto a la dictadura perfecta y nos da por perdidos como democracia, dice es que Morena es el PRI. Pero como que le dio un lapsus, les digo que beber en exceso puede provocar apagones mentales, le dio el lapsus que él durante 6 meses de campañas políticas, hace solamente unos pocos meses, él apoyaba al Frente Amplio que congregaba al PRI. También líder del PRI en Tabasco y compadre López Obrador. Todos son del PRI. Es el PRI mismo redivivo, remasterizado, reloaded, ¿no? Que ahora llega con el poder de la tecnología, el dinero y algo que no tenía en los 80s, que es el poder del narcotráfico. Y las familias huyendo de México por la inseguridad. Los que pudieron están aquí en el barrio San Carlos, pero los que no están huyendo a Estados Unidos, etc. Y ahí no para la cosa. Se mete en el tema de la reforma judicial, sin los efectos y obviamente el rebote que tiene Ernesto Zedillo, porque finalmente ha sido un expresidente tan tuitero, tan acomodado en el exterior, tan inexplicablemente lenguaraz, con tweets falsos, con demasiado vocal y demasiado incongruente, o con demasiada poca solvencia moral para hacer todas las críticas que hace. Bueno, dice que se nos terminó la democracia por la reforma judicial, y no solo eso, que Claudia Sheinbaum llega al poder no por un voto popular pensado y respaldado, no, por un fraude. Sí, ya está como Fernández de Col, por un fraude electoral que le dio esa mayoría y sobrerepresentación a Morena. Se le olvida que en realidad la elección más cuestionada
fue la de él, la del 2006, donde el tribunal incluso dice que hubo una injerencia excesiva del presidente Fox y también en esta campaña que fue financiada de manera oscura para llevarlo al poder. Y no solo eso, que una vez él llegado al poder, tanto en 2006 como en 2009, la repartición del Congreso se dio bajo los mismos principios que él ahora dice que son los de la dictadura. Hace 3 semanas, como consecuencia de una serie de eventos desafortunados, se concluyó una reforma constitucional para desaparecer el único poder independiente que quedaba, que era el Poder Judicial. Voy antes, tuvimos una elección de Estado, independientemente de que Claudia Sheinbaum definitivamente pudo ser la favorita y pudo haber ganado legítimamente, un aparato de Estado que empleó, según mis cálculos, traducido a euros, más de 2.500 millones de euros ilegalmente en la campaña para comprar prácticamente una elección. Segundo, esa elección fue, a pesar de ser un resultado abrumador y de suyo mayoritario de 54%, oficialmente reconocido para la candidata oficial y para sus legisladores, por una artimaña de manipulación de instituciones ahora en extinción, se le acabó concediendo a la mayoría del presidente López Obrador, del Grupo Morena, el 74% de la representación del Congreso. 54% de los votos le dieron milagrosamente 74% de los representantes en una manipulación grosera, obscena de la ley, un fraude a la ley que acabó con la resistencia democrática para evitar reformas constitucionales unipartidistas. Es decir, volvimos al México de los 60s o peor. La charla que sostuvo justamente con el expresidente Aznar y otro mandatario también del ala derecha duró un poco más de 1 hora. Ahí andaba él con su libretita verde, que no sé qué apuntes ponga. Bueno, pues es que uno necesita de pronto ayuda de memoria cuando está tan falloso, ¿verdad? Se le veía de pronto un poco abotagado y retoma las mismas argumentaciones de que México se ha convertido pues en una especie de dictadura imperial y usa en sus descripciones términos, adjetivos que de verdad mostrarían más a una persona pues sumamente enojada por encima de un análisis desprovisto de adjetivos. Una de las